Eduardo Arroyo Laguna, un placer entrevistarte en esta célebre ocasión que vamos a hacer un repaso de tus últimas publicaciones y en realidad pues es un encuentro no solamente amistoso sino intelectual. Igualmente pienso, mi estimado Gustavo, un gusto volvernos a ver para hablar sobre nuestra pasión que son los libros. Y mientras conversamos, permíteme ponchar estas publicaciones tan importantes e interesantes, sobre todo esta que hermosa, que ha venido con su cajita y agrupan todos tus textos de política internacional desde el año 1986 hasta el año 2025. Igualmente ha sido un importante editor de la celebración de Junín y Ayacucho, 1824-2024, José Faustino Sánchez Carrión, que se cumple el centenario, ¿verdad? Bicentenario. Bicentenario, y la Aula Palma, el número 23. Ahora sí, entramos en materia. Empecemos por el texto impresionante, textos de política internacional. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, ha sido mi interés editar en estos dos tomos todo lo que he publicado en estos casi 40 años sobre política internacional, motivado centralmente por la construcción, la forja de un nuevo orden internacional. Nuevo orden que lo alcanzo a ver en algunos rasgos como ese paso de la unipolaridad a la multipolaridad, ese paso de la hegemonía del Atlántico Norte, es decir, Europa, a la predominancia del Pacífico, centralmente el Asia-Pacífico. Un interesante rasgo que es que ahora todos los países del mundo juegan dentro del sistema capitalista. Ya no es la oposición capitalismo-socialismo, ¿no? Y otros rasgos que se van estructurando en los últimos tiempos, como pueden ser la digitalización de toda la escena mundial, nacional, la estandarización de gustos, costumbres, marcas, y ahora lo que se llama la securización, es decir, la seguridad está presente en todos los ámbitos de la vida, no solamente en el caso del Perú, país de alta inseguridad, sino en general el problema de seguridad se va definiendo la escena mundial más o menos desde la voladura de las Torres Gemelas, ¿no? Allá por el 2011. Entonces, son rasgos que me hacen ver que, de acuerdo a lo que planteaba Immanuel Wallerstein, que en 30 años vendría un mundo o un capitalismo más sangriento o un capitalismo más democrático, tengo la impresión, por la predominancia de movimientos ultraconservadores y nacionalistas, que el polo de un capitalismo más intolerante puede estar empezando a construirse, y eso es lo que va definiendo la escena mundial frente a un gran movimiento democrático, ecológico, defensor de los derechos humanos, pacifista, un movimiento que ha salido en defensa de Palestina. Estamos en ese momento de fuerte enfrentamiento entre tendencias muy autoritarias y tendencias democráticas. No está claro el resultado final, y eso explica que en esta niebla que haya en este momento surjan todo tipo de excrescencias, de monstruos, ¿no?, dentro del propio sistema. Esas han sido las motivaciones de mi lectura, de mi escritura y de editar estos dos tomos. Hay quienes piensan, entre el análisis geopolítico actual, que el eje de la democracia se ha del occidente al oriente. ¿Qué opinas?
Claro, uno de los rasgos puede ser que la fuerza que tenía Europa, o sea, el Atlántico Norte, va cediendo su hegemonía a la predominancia del Océano Pacífico, que es el océano más grande del planeta y que baña las economías más sólidas. Aquí tenemos el caso de China, el caso de los tigres y dragones de Asia, que son potencias regionales, todos ellos, no sea Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, Singapur, o los dragones tipo Malasia, Tailandia, Filipinas, Indonesia, etcétera, ¿no? Pues sí, alcanzo a ver que hay un traslado de una hegemonía de Europa que cede paso al Asia, y Europa, digamos, en el momento actual no pasa por su mejor momento, ¿no? Ahora, ¿consideras que el cambio de la gobernanza de la geopolítica mundial pueda transitar pacíficamente, evitando una tercera guerra mundial? Las potencias evitan las guerras mundiales porque saben que hay cierto equilibrio de poderío nuclear. Asombrosamente, luego de Hiroshima, Nagasaki, que son los únicos momentos en que se han lanzado bombas nucleares, no ha habido otra guerra, porque la equiparidad nuclear lleva a que las potencias duden mucho. Ha crecido el número de potencias con ojivas nucleares, con misiles nucleares. Sin embargo, uno vive con esta tensión. Estados Unidos tiene ahora, en este caso de la multipolaridad creciente, a Rusia y China, que forman un entente, ¿no? Una unión, una unidad. Y lo vemos en el caso concreto de la ubicación de las flotas norteamericanas frente al Caribe, frente al mar de Venezuela, como ya China y Rusia anuncian que no van a permitir que haya una invasión a territorio latinoamericano, porque somos aliados. Entonces la geopolítica está en su mejor momento, hay alianzas de todo tipo y las potencias cuidan a sus aliados y los aliados buscan protegerse con sus potencias, ¿no? El caso venezolano es un caso particular porque en el caso de una invasión, Colombia ingresaría también a defenderse y defender a Venezuela. Probablemente Perú y Ecuador se pongan del lado de Trump, Brasil ingresaría del lado de Venezuela, Chile no sabría decir, no, Argentina estaría del lado de Trump, Uruguay probablemente busque una posición tercerista al igual que Chile. Entonces, lamentablemente la posible invasión a Venezuela podría generar más que una guerra mundial, una guerra continental en una subregión, Sudamérica, que ha sido una región de paz. Al margen de las contradicciones que tenemos, no hemos tenido, digamos, choques de este tipo, y lamentablemente la actitud de Trump puede llevar a convertir Sudamérica en un nuevo Medio Oriente, ¿no? Una suerte de Medio Oriente sudamericano, lo cual es peligroso, ¿no? ¿Consideras que una implosión interna en la política norteamericana que provoque la caída de Trump pueda cambiar el escenario mundial? Indudablemente. No la veo ahorita. Creo que la primacía de Donald Trump y de su segundo, Vance, es ultra radical, ultra conservadora. Basta ver el trato que le han dado
al presidente de Ucrania, prácticamente lo han despreciado, ¿no? Por lo tanto, tengo yo la impresión que Trump y Vance y un sector del Partido Republicano representan lo más duro del supremacismo blanco, lo más duro de la intolerancia, del racismo, del clasismo y una serie de desviaciones. Una implosión significaría desde dentro que surja un cambio. Es poco porque Trump tiene de gobernante poco tiempo y no se ve venir esto. El Partido Demócrata está muy golpeado, muy venido a menos, salvo que ocurra algo que no está dentro de los análisis, ¿no? Pero no lo veo aún, no veo una posibilidad de una implosión, ¿no? Su análisis internacional, ¿cómo evalúa la actitud aparentemente demencial de la plutocracia mundial que está detrás de los políticos y que apuesta por un enfrentamiento nuclear y unas provocaciones insensatas contra el arsenal nuclear chino y ruso? Ese establishment, que se llama el establishment, que suma, por ejemplo, a la plutocracia norteamericana, algunos presidentes y el Pentágono, tienen como industria central la industria armamentística. Y lamentablemente no pueden parar de producir armamento, y el armamento requiere de guerras, porque el armamento sirve para las guerras, no puede quedarse guardado. Así que creo que la estrategia del establishment es el de trabajar una estrategia del caos permanente, eliminando toda posibilidad de una estabilidad, de la paz, de la vida cordial entre los pueblos, ¿no? Hay entonces siempre un divorcio entre gobiernos y pueblos, porque el pueblo norteamericano, en el pueblo norteamericano sí hemos visto algunos rasgos de democracia, de respuestas en contra del genocidio en Palestina, ¿no? Pero entonces hay un divorcio entre los gobiernos y la gente del pueblo. Hay un sentido común, ¿no? Sin embargo, hasta ahora no vería yo la posibilidad de una implosión. ¿Qué pronóstico geopolítico tiene usted en mente? Mi impresión es que ya China ya se presenta como la economía más fuerte del mundo. Hasta ahora China no ha movido su ficha militar. Como decía Napoleón Bonaparte, ese día que Dios nos salve, porque una legión norteamericana son 100 soldados, pero una legión china son 1000 soldados, por la capacidad demográfica, ¿no? La cantidad de población. Entonces creo que China hacia el futuro y en general el mundo de países asiáticos van a tener una hegemonía, pero no hay que pensar que esa hegemonía es necesariamente democrática, porque uno puede tender a pensar que una hegemonía de Oriente nos liberaría de la dictadura de Occidente, pero el mundo oriental es un mundo también, para nuestro gusto, fuertemente autoritario. Y entonces los lineamientos que vengan de Oriente pueden ser también autoritarios, o sea, otro tipo de autoritarismo, porque en Asia lo normal es cierto tipo de sumisión, de sujeción a la autoridad, pero creo yo que China hacia el futuro se va a imponer. El músculo comercial, económico lo pone China,
el músculo militar lo pone Rusia y los tigres y dragones de Asia van a poner pues el resto de lo necesario para este control del mundo. Sin embargo, la otra posibilidad es que frente a un control oriental hay alguna zona del mundo que logre todavía controlar Estados Unidos, o sea, que se divida el planeta, ¿no? Una zona aún de dominio norteamericano, una zona de dominio chino. Europa queda muy golpeada, está muy golpeada, ¿no? Y Rusia creo que acompañaría a China por su poderío militar nuclear, ¿no? Es así como vería hasta ahora el futuro, ¿no? Ahora, queremos escuchar su opinión sobre el detalle aquel ya ponderado por las Naciones Unidas, que reconoce a China como el único país en el siglo XX y XXI que ha logrado sacar a 800 millones de personas de la pobreza hacia la clase media. En los planes quinquenales de China y en general en los planes quinquenales de los tigres y dragones de Asia, que siguen una economía planificada, tenían a la pobreza como principal enemigo. Y sí es asombroso cómo han ido reduciendo la pobreza, si bien se ha estimulado una migración grande del campo hacia las ciudades, y una pobreza que se concentraba sobre todo en la escena rural. Pero sí es un hecho paradigmático que China haya logrado reducir la pobreza en un país pues de 1.300, 1.400 millones de habitantes, ¿no? Cosa que no es fácil de plantear, entonces, fácil de lograr. Entonces, ¿usted qué opina de aquella combinación de la fórmula china de capitalismo en la economía y socialismo en la política para garantizar la justa distribución de la riqueza del capitalismo? Interesante la fórmula, aunque viéndola yo desde fuera, los chinos plantean un socialismo con peculiaridades chinas, ¿no? Sin embargo, lo que yo alcanzo a ver es una suerte de capitalismo de Estado, porque las grandes industrias estratégicas, siderurgia, metalurgia pesada, un país que no tiene petróleo, necesitan por eso lo que venga de Irán, de Rusia, de Venezuela misma, hace ver que las grandes fuerzas tienen un manejo estatal, pero asombrosamente quien dirige la escena política es el Partido Comunista Chino. Esa es la novedad, ¿no? Sin embargo, China en ningún momento se ve como que está exportando el socialismo. En ningún momento, nunca hablan de eso. China no aparece exportando el comunismo, China más bien aparece estableciendo tratados de libre comercio, y además China mantiene un tremendo interés por ser parte de la Organización Mundial del Comercio, de la Organización Mundial de la Salud, por participar en el grupo grande de Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, ¿no? En el G20. Pues China pragmáticamente está jugando dentro del capitalismo. En un mundo, me parece, donde la contradicción ya no es bipolar, ¿no? Capitalismo, socialismo, sin negar que está Cuba, está Corea del Norte, pero no creo que tengan la fuerza para establecer lo que en algún momento
dirigió la Unión Soviética, ¿no? Otra peculiaridad que destaca en el capitalismo de Estado chino, como bien usted lo destaca, es que es implacable con la corrupción, llegue de donde llegue. Es un rasgo interesantísimo que, por ejemplo, si lo siguiéramos en el Perú, realmente un país que ha sido secuestrado, raptado por una mafia criminal, por redes criminales que controlan el Estado peruano, pero un país que quiera prosperidad no puede buscar ese bienestar de la población en un clima de corrupción. Y entonces en China debe ser común el fusilamiento de la gente catalogada de corrupta sin que haga mucha noticia, ¿no? Y que salgan en televisión. Singapur, que es un país que en corto tiempo ha logrado un capitalismo exitoso, pues sencillamente ha fusilado a todos los corruptos, ¿no? A diferencia de otros países nórdicos, por ejemplo, el capitalismo nórdico tipo Finlandia, Noruega, Dinamarca, donde no han necesitado fusilar a nadie, más bien es que han introyectado los valores morales. La lucha contra la corrupción está dentro de los nórdicos, y entonces eso ha requerido, claro, de una educación, de una forja de niños, niñas desde muy pequeños, y no han pasado por la labor de fusilamiento. Sí, cada país tiene pues su propia historia. Lo de China sí es grande. Gente corrupta de inmediato, bueno, no sé, a la cárcel, juzgados o fusilados, porque son lastre para la sociedad. Finalmente, ¿qué futuro avisora usted para el sur del planeta, especialmente para América Latina, en el panorama hipotético del triunfo definitivo del mundo multipolar? Establecida ya las distancias entre norte global y sur global, al sur lo que le toca es las coordinaciones sur-sur, extender las coordinaciones, los convenios, el trabajo recíproco, sur-sur, es lo que nos toca, frente a un norte que no está en su mejor momento. El propio Estados Unidos no está en su mejor momento, Europa tampoco, y más bien en el sur están la fuente de todos los recursos naturales. Tenemos agua potable en el acuífero de Guaraní tenemos agua potable para 200 años, en el acuífero del Orinoco, en Venezuela, en el Amazonas, en el Altiplano, en La Plata tenemos agua potable en cantidad. Tenemos todos los recursos naturales, tenemos petróleo, gas, minerales, recursos agrarios, bosques, oxígeno, es decir, tenemos una población muy trabajadora. Yo creo que el sur, y sobre todo nuestra región, Latinoamérica, o sea, Sudamérica y América Central, podrían, coordinando fuertemente y protegiendo sus recursos, erigirse en un mundo que ofrezca los recursos naturales que el mundo necesita en este momento. Necesita agua el mundo, acá hay agua. A pesar que tenemos algunas debacles en el Amazonas y el altiplano, suelen haber sequías también, hay sequedades, ¿no? Pero hay grandes humedales, recursos naturales en cantidad, ¿no? Papa, oca, en fin, tenemos multitud de recursos, petróleo, gas, minerales. Entonces, si tuviéramos la voluntad política de sacar adelante nuestros países en un clima de libertad, de igualdad, de fraternidad, generando democracias sólidas, tendríamos muchas cosas a favor. Yo sí tendría una visión optimista, a pesar que el futuro pareciera estar un poco ennegrecido por
esa flota norteamericana en el Caribe, frente a las Antillas, y además por la emergencia de gobiernos de derecha en América Latina o de centro derecha, caso de Bolivia, ¿no? De la asunción de paz recientemente, que corta un ciclo hegemónico de la izquierda de cerca de 20 años. Así que está dándose acá una recomposición de fuerzas políticas, pero los recursos están ahí. Los recursos están ahí. No niego que gran parte de la necesidad, que en algunos casos me suena a pretexto, de golpear a los, ¿cómo le llaman? A los soles, a los narcotraficantes, de los cuales Maduro se dice que sería el líder. Me parece que en el fondo lo que busca el hegemón norteamericano es el petróleo venezolano, porque ellos ya no tienen petróleo y la lucha mundial es por la supremacía, la supervivencia, ¿no? Estimado Eduardo Arroyo Laguna, muy agradecidos por esta entrevista de tan importantes declaraciones que inevitablemente fue dedicada al tema geopolítico, y le prometemos una próxima entrevista por sus otros libros. Muchísimas gracias. Muchas gracias también, Gustavo. Gracias.